Buenas tardes, qué gusto tenerlo en casa. De favor, acompáñeme en su Biblia. Voy a iniciar esta conferencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Repito, el texto Hechos 4, 12. Leo la versión nueva, traducción viviente. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hagamos una oración. Padre, nos ponemos delante de ti. Sabemos que tú eres el único que da la capacidad para comprender, recibir, vivir todo lo que tú preceptúas en tu palabra. Así es que te pedimos tu gracia o ayuda en Cristo Jesús. Amén. Hoy inicio una nueva serie que lo he titulado Buenas Nuevas. Así se llama la serie, Buenas Nuevas. Con signo de admiración, esta conferencia lo he titulado Jesucristo me salvó. Ese es el nombre de la conferencia. Jesucristo me salvó. Atienda esta verdad. La vida de un cristiano o una cristiana cambia. De una continua manera de conducirse en la mentira, en la falsedad, en las explosiones de ira y en otros pecados. O estar atrapado en ansiedad, depresión, a una vida libre de todo hábito perjudicial, no perfecta. A la vez, a una vida de paz, alegría y contentamiento en ocasiones, en medio de dificultades y muchos beneficios más. Todo esto es en Jesús. Para introducirme y comenzar con esta conferencia, vayamos ahora al Evangelio de San Juan capítulo 4, versículos 7 al 19, San Juan capítulo 4, versículos 7 al 19, y después leeré aquí mismo los versos 28, 29, 39 y 42, repito, aquí mismo en San Juan 4 voy a leer los versos 28, 29, 39 y 42. Leo la versión Nueva Biblia Viva, versos 7 y 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Verso 10, Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo me vas a dar agua de vida? Versículo 12, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo y de aquí bebía agua él, sus hijos y su ganado. ¿Acaso eres tú superior a Jacob? Jesús respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Verso 16, Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa acá. La mujer respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto que no tienes esposo, porque has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Versículo 28, verso 28. La mujer dejó su cántaro, corrió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 39. Muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por las palabras que les dijo la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Verso 42, le dijeron a la mujer, ahora creemos, porque todos nosotros mismos lo hemos oído y sabemos en verdad que Él es el Salvador del mundo. Jesucristo me salvó. Esta mujer es como si hablara de Zaqueo. Esta mujer es como si hablara de la mujer adúltera. Estoy hablando de testimonios que están en la Escritura. Esta mujer es como tú y yo, ni más ni menos. Aquí hay jóvenes que han pecado, pero si tuvieron esta experiencia de esta mujer, Jesucristo los ha salvado de sus pecados. En este pasaje bíblico pudimos leer en San Juan 4,
versículos 7 al 19, 28, 29, 39 y 42, la transformación o cambio de comportamiento de injusto a justo por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y la fe de la mujer samaritana en Dios y su evangelio. ¿Qué vimos en esta mujer? Diga conmigo, cambio, transformación. Jesucristo cuando salva, no importa cuál sea tu pecado. Esta mujer era fornicaria. Se lo dijo Jesús, ¿verdad? El que tienes ahora no es tu marido. O sea, sí tienes relaciones íntimas, sí tienes quizás hijos con él, con ella, pero no estás casada. No, ninguna autoridad civil, y mucho menos religiosa, ha oficiado tu boda. Entonces estás en pecado. ¿Cómo comenzó esto? Bien sencillo. Inició con un encuentro de esta mujer con Jesús. ¿Cómo inició su redención, su rescate? Con un encuentro de esa señora con Jesús. Eso es lo que dicen los versículos 7 al 15 de Juan 4, versículos 7 al 15 de Juan 4. Ahí tuvieron una conversación. Ahí él llegó para poder platicar con ella. Si leemos textos anteriores, dice que él venía cansado del camino, se sentó al lado del pozo y cuando llegó la señora le dijo, dame de beber. Mientras sus discípulos habían ido ¿a dónde? A la aldea más cercana a buscar comida. Alguien diría, bueno, ¿que Jesús no tenía hambre? Sí, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Sí sabe qué significa esa expresión, ¿verdad? ¿Qué prefirió Jesús? ¿Ir a comer o que una persona se salvara? Ese es el buen pastor. Ese es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Entonces Jesús no fue a comer porque él sabía, les recuerdo, él es omnisciente. Les recuerdo, él tiene presciencia. Entonces él ya sabía que esa mujer iba a llegar ahí, ya sabía la condición de esa señora que era pecadora. Y él dice, no, en vez de ir a no sé qué alimentos y bebidas bebía en ese entonces, dijo, no, prefiero ayunar y quedarme aquí. Y el pedirle el agua a la señora, ¿qué fue? Diga conmigo, pretexto. ¿Por qué fue un pretexto? Porque lo que quería él simplemente era que entraran en comunicación, que platicaran, que entraran en confianza. Y Jesús en todo lo que le dijo a esta señora, le estaba ofreciendo ¿qué? Salvación. ¿Salvación? No me quiero ir para otros lugares de estos textos porque me saldría el tema, porque aquí hay mucha enseñanza. Aquí habla del Espíritu Santo, habla de la vida eterna, aquí habla de muchas cosas. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, tú solo vas a hablar de que Jesús es el que salva. Entonces, después de esta conversación, cuando parecía como a punto de predicarle el evangelio, de arrepiéntete, cree en mí, etcétera, etcétera, pareciera como que Jesús cambia la conversación, pero no sé si me doy a entender, o para explicarme mejor, ahí en el versículo 15, el Señor le dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ahí le hubiera explicado que el agua que estaba hablando aquí Jesús era el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, no, aquí tenemos que aprender algo tú y yo. ¿Cómo es que Jesús salva? Nunca le digas a la gente del Evangelio si antes la gente no se da cuenta de su pecado. ¿Me di a entender? ¿Por qué crees que Jesús, en vez de decirle, sí, cree en mí, y entonces viene el Espíritu Santo y tienes vida eterna? No, Jesús, ¿qué hizo con la mujer? ¿Qué le dijo en el versículo 16? Ve a llamar a tu esposo y regresa acá. Cualquier lector así ligeramente de este texto diría, no, es para que también evangelizara a su marido. Pues no, era para hacerle ver a esta señora que estaba, ¿qué? En pecado. Un ser humano que no está consciente de su pecado, dígame, ¿le urge un salvador? Por eso un buen número de personas asisten a congregaciones donde se les predica la verdad, pero como ellos vienen con otras ideas y no les hacen ver su pecado, siguen sin nacer de Dios. Siguen sin nacer de Dios, porque no los llevan a esa parte primordial de que son pecadores. ¿Cuántos ex pecadores sabemos aquí? ¿Por qué aceptamos a Jesús? Porque nos dimos cuenta de nuestro pecado. Yo cuando me di cuenta de mi pecado, desesperadamente busqué un Salvador, y cuando me dijeron que era Jesús y me lo comprobaron con la Biblia, yo dije, yo quiero, ya no quiero pecar.
Continúo con el testimonio de esta señora. Ahí en el versículo 18, después que fue confrontada con su pecado, ¿qué sucedió con la samaritana? Pues ella estuvo consciente de su condición de pecadora y a la vez de su necesidad de un Salvador. Por eso ella en los versos 25, 26, no lo voy a leer, en los versos 25, 26, en el 25 le dice a Jesús, sabemos que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido, o el escogido por Dios para salvar a la gente, eso quiere decir ungido. Sabemos que va a venir, y en el verso 26, la parte B, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús le responde, yo soy el Mesías, o el ungido. No lo leí para no ampliar más esto. En ese instante, ¿qué sucedió con la mujer? Pues lo aceptó y fue salva. Lo aceptó y ¿qué? Fue salva. Y si alguien me pregunta, oiga, ¿y cómo sabe que fue salva? Por lo que ella responde en los versículos 39 y 42, 39 y 42. Dice que muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por las palabras que les dijo la mujer. Es decir, ella les informó de cómo el Señor le había hecho ver su pecado, pero a la vez ella lo aceptó a él como el Salvador, por lo que él le dijo en el verso 26, yo soy el Mesías. Y por eso el verso 42 le dijeron a la mujer, ¿quiénes? A los que ellos habían escuchado a esta señora dar su testimonio de fe. ¿Qué dijeron en el 42? Ahora creemos, es decir, ahora somos persuadidos que de Jesús, y su obra, y confiamos en Él. Eso quiere decir esa expresión, ahora creemos, o ahora somos persuadidos de Jesús y su obra y confiamos en Él. Y en el mismo verso 42 dicen estos hombres a esta mujer, porque nosotros mismos le hemos ¿qué? Oído, es decir, escucharon su instrucción y enseguida dice, y sabemos o comprendemos en verdad o estamos seguros que Él, ¿quién es Él? Jesús. Dice aquí mismo en el verso 42, es el Salvador. Creemos porque nosotros mismos y sabemos en verdad que Él es el Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir Salvador? El libertador, el preservador o el que te mantiene libre. ¿Qué quiere decir del mundo? De toda la raza humana. ¿Quién salvó a la mujer samaritana? ¿Quién salvó a estos samaritanos que creyeron? Porque no todos creen. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente que va a las iglesias cristianas y le dicen, ¿crees en Jesús? Amén. Pero ese amén no quiere decir que he creído. Porque la fe tiene evidencias. La fe, o el creer en Jesús tiene evidencias. Es decir, la mujer samaritana, le aseguro, ya no lo dice la Biblia, pero le aseguro, o abandonó a ese hombre con el que vivía en unión libre, o fue al registro civil de Samaria y se casó. Se lo aseguro, ahí no lo dice. Pero esta mujer ya había creído. ¿Cuántos de aquí Jesucristo nos ha salvado? Es bien importante estar no convencidos, sino que sea una realidad que Jesucristo nos salvó. Su servidor, cuando llegó a una congregación en Los Ángeles, California, hace más de 33 años, en cuanto a mí me hablaron de Jesús, yo inmediatamente dije, yo quiero. No sabía, no entendía todavía cómo era ese proceso de salvación. Por la gracia de Dios a usted se lo voy a desglosar. Hoy solo es una enseñanza introductoria. Pero después iremos domingo tras domingo y se lo iré desglosando todo, cómo es que Jesús salva. Pero cuando llegué a esa congregación yo le dije al pastor, yo quiero ser salvo. Me dijo, sí, pero tienes que creer. Y yo le di, en ese momento no lo entendí, pero hoy le doy gracias a Dios. Porque hay muchos falsos pastores que dicen, repite conmigo esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, Jesús, entra en mi corazón, Jesús, entra en mi corazón. Ya eres salvo, te dice el pastor. Te engañó. Y así vive mucha gente engañada hoy en día, tristemente. O lo que es peor, no, es que Dios te escogió para que fueras salvo. Y se van con esa idea. Repito, el que es salvo tiene frutos, el que es salvo tiene obras de salvación, o lo exhibe, para no confundirlo con esa palabra obras, lo muestra a través de su manera de obrar. Entonces, ¿quién me salvó a mí? Jesús. Pero esa salvación en mí tiene evidencias, como le he dicho con toda confianza. Aquí están mis dos hijas,
Mi esposa ahorita está en la escuela infantil, pero al rato llega. Pregúntele para que usted se cerciore si este que le predica aquí es salvo o no. Y pregunte con vecinos, con mis anteriores patrones que tuve en Guadalajara, si di testimonio de un empleado cristiano. Digo, que le sirva de evidencia, le va a ayudar mucho, y más si usted todavía no ha creído en Jesús. Pero yo quiero decirle, el único que salva es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. Por eso inicié con este texto de Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero la obra de Jesús se queda únicamente en salvación. ¿Ahí se queda? No. Escucha esta verdad. Jesús nos salva de nuestra conducta antigua o anterior a nuestro cambio o transformación. Lo repito otra vez. Jesús nos salva de nuestra conducta antigua o anterior de nuestro cambio o transformación. Le pongo un texto aquí que nos va a hablar con contundencia en lo que yo dije ahorita. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Leo la versión Nueva Biblia Viva. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser pueblo santo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quién es el que separa para Dios y de todas las cosas malas y de todos los malos caminos al cristiano o cristiana? ¿Quién es el que lo separa? Aquí lo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, diga conmigo, separados para Dios y de todas las cosas malas y de todos los caminos malos. Alguien que me dice, soy cristiano, sigue diciendo groserías. O sea, es continuo. Sigue consumiendo bebidas alcohólicas, sigue robando, sigue, no sé, siendo falso, no es leal. No, pues no es cristiano. Porque yo siempre les he dicho, si tú dices que naciste de nuevo, pero en ti no se ve ningún fruto de quién es cristiano, te va a doler, pero te voy a decir la verdad por tu bien, no eres cristiano. Porque por medio de quién somos salvos, de Jesús, ¿no? Y por medio de quién somos santos, de Jesús, de Cristo. No hay otro. Aquí, si tú traes doctrinas falsas porque estuviste en otras congregaciones o aún estando en una congregación de sana doctrina, escuchas a muchos predicadores dentro de ellos, escuchas mucha doctrina falsa, pues es mi consejo. Deja de oír esos predicadores o ya saca de tu corazón esas doctrinas que te enseñaron que no son cristianas. ¿Por qué? Porque entonces te estás engañando. Y un día tú y yo estaremos delante del Padre, sea por nuestra muerte física o sea porque Jesús venga a nosotros. Pero te doy más textos bíblicos sobre esta obra de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Leo la versión traducción lenguaje actual. Una cosa es clara, dice el apóstol. Antes éramos pecadores. Diga conmigo, los cristianos, antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros, diga, los cristianos, morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Claro, ¿verdad? O sea, ni necesito explicación en este texto, pero le digo algo más. En la obra de Jesús, toda transgresión o todo pecado que aún habita nuestro ser interior está reducido a la máxima impotencia. Te lo vuelvo a decir, en la obra de Jesús, toda transgresión o pecado que aún tenemos en nuestro ser interior está reducido a la máxima impotencia. ¿Cuántos tienen pecados en su ser interior y somos cristianos? Ah, caray, solo yo y mi tocayo. Por allá veo a Ruth, hasta allá. Mire, es necesario que se cheque, porque puede ser que usted no ha nacido de nuevo y se está engañando. Yo tengo pecados dentro de mí. Me da vergüenza nombrarlos, yo los tengo. Cuando quieren actuar, yo les digo, no, yo estoy crucificado con Jesús, la sangre de Él te
te venció en la cruz. Además, Él está en mí resucitado. Él me da la potencia para no pecar. Y si todavía sigue insistiendo los pecados que tengo dentro y que quieren, yo entonces le digo: Padre, dame gracia, porque yo creo en mi Jesús, yo creo en su sangre, yo creo en su resurrección. Y por esas dos verdades que no las estoy expresando, pero no son de labios, no son de dientes para afuera, es verdad. Yo le digo: Padre, ayúdame. Y como soy cristiano y tengo la gracia de Dios, ¿quién cree que me empodera para que ese pecado que quiere salir ya no lo manifieste? Se llama Espíritu Santo. Pero no me quiero salir del tema, porque la enseñanza se llama Jesucristo me salvó. Entonces es muy importante que se examine, por favor. Jesús, como lo hemos cantado y lo hemos dicho, ya no tarda en venir, y Él solo viene por su iglesia. Le sigo enseñando aquí en estos textos que le mencioné anteriormente, de 1 Corintios 1:2, Romanos 6:6. En la obra de Jesús, toda transgresión, todo pecado que tenemos en nuestro ser interior está reducido a la máxima impotencia, para que ya no nos gobiernen, para que ya no nos dominen. Y lo único que hacemos tú y yo como hijos e hijas de Dios, lo único que hacemos tú y yo como hijos e hijas de Dios, es oponernos a ellos cuando quieren actuar. ¿Oponernos qué? A ellos cuando quieren actuar. No lo voy a leer, si quiere anotarlo y lo lee en su casa. Eso dice Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. En el 14 dice: considérate muerto. Te dice a ti y a mí. ¿Qué quiere decir considérate muerto? Ten en cuenta que ya estás crucificado con Cristo. Ten en cuenta que tú ya estás muerto al pecado. Eso quiere decir considerados muertos. Y después sigue diciendo: no le cedas tu mente, no le cedas tu lengua, no le cedas tus oídos, no le cedas tus sentimientos. Estoy parafraseando todo lo que dice ahí. ¿A quién? Al pecado. No le cedas. Y el que es cristiano o cristiana, obedece. Entonces, al hacerlo, ¿qué? Cuando una cristiana se opone a decir groserías, a hablar mal de la gente, no sé, a hacer cualquier pecado. Cuando hace esto, escucha esta verdad, cristiano o cristiana: Cristo y el Espíritu Santo nos dan la victoria. Cristo y el Espíritu Santo nos dan la victoria. Y de esta manera nos mantenemos con una conducta radicalmente cambiada. Te repito esa verdad. Y de esta manera nos mantenemos con una conducta radicalmente cambiada. ¿A cuántos hasta aquí Jesucristo ya nos salvó? Podemos decir amén. Y si la mayoría no puede decir amén, analícese. Esta serie es para eso, amados. Es una serie que a través de ella Dios, porque es Dios el Salvador, pero lo hace por medio de Jesús, de su palabra y del Espíritu Santo, estará rescatando, estará salvando. Que ya son pocos, porque la mayoría ya no van a querer. Les recuerdo, estamos en los tiempos finales. Y en esos tiempos finales, aún gente viniendo a estas congregaciones, lo que tienen es comezón de oír lo que les agrada. Y es parte de la apostasía. Entonces yo le animo, sálvese. Quite esos deseos de que le hablen algo así agradable al oído. Yo quiero decirte, el evangelio para el hombre natural no es agradable. Al contrario, pero no voy a hablar más de eso. Continúo enseñando. Jesús también vino para salvarnos de toda opresión, de toda ansiedad, de toda preocupación, de toda aprensión, de toda tribulación causada por diversas circunstancias. Se lo vuelvo a decir, Jesús también vino para salvarnos de toda opresión, ansiedad, preocupación, aprensión, tribulación causada por diversas circunstancias. Le leo unos textos contundentes donde hablan de este ministerio de Jesús. Están en San Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Verso 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Verso 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Atienda esta verdad, hijo de Dios, hija de Dios. Quien viene a Jesús encuentra alivio,
desahogo. O le has quitado un peso o una carga aún en medio de problemas muy difíciles. Repito, quien viene a Jesús encuentra alivio, desahogo. O le has quitado un peso o una carga aún en medio de problemas difíciles. Yo no entiendo, créanme, la gente que viene a una iglesia cristiana de sana doctrina y cuando tiene un problema fuerte no se congrega. Yo no lo entiendo. He platicado con varios, le digo, oiga, pero si usted está hundido en este problema, ¿por qué no se congrega? Me dicen, es que hasta que me sienta bien. Dios mío. A ver, ¿usted y yo nos podemos sentir bien sin la ayuda de Dios? ¿Sin la ayuda de Cristo? ¿Nos podemos sentir bien? Yo le digo, se está usted hundiendo en sus problemas. Venga, es cuando más tiene que venir. Es siempre venir a Él, pero más en estas circunstancias. Si usted por cualquier cosa es movido en sus emociones de una manera súbita, que está usted tranquilo de repente y no sé qué hacer. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí. Jesús no dijo, vengan a casa de oración. Jesús no dijo, vayan a esta o esta otra asociación religiosa, o como dice la gente, religión. ¿Así dijo? Jesús no dijo, vayan con el ungido para que ore por ustedes y el power de Dios caiga y tengan paz. ¿Así dijo? ¿Lo puede decir conmigo? Jesús dijo, vengan a mí. Tú y yo tenemos que ir ¿a dónde? A Jesús. Si alguien dice, oiga, ¿y cómo se va? ¿Tiene una oficina en Ocotlán o dónde? Ahí está el problema. Cuando hay gente en iglesias cristianas que por las razones que sean, lo han oído y no lo han puesto por obra, aún no han sido instruidos. ¿Cómo vamos a Jesús? Número 1, por la fe. Número 2, por la oración. Número 3, por creer en sus promesas. Todo eso estaré predicando los miércoles, porque serán 2 series que irán en la misma dirección. Jesús, tú puedes ir a Jesús, yo puedo ir a Jesús cuando lo busco a Él con fe, porque ahí está todo. De eso estaré predicando los miércoles. El problema de la iglesia de toda la vida es que no le cree a Dios. Medio le cree, pero no le cree. Y lo espero aquí el miércoles para que usted sea edificado en eso. Pero termino con eso y continúo. Jesús se va por la fe. Jesús se va a través de la oración. Jesús se va a través de sus promesas. ¿Qué no te dijo a ti, a mí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Lo crees? Ven los miércoles mejor para que lo creas. Yo estaré contigo. Por eso el rey David decía, Jehová es mi pastor y nada me falta. Esa es la versión original, porque en la Reina Valera dice, nada me faltará. No, David decía, Jehová es mi pastor. Y mucha gente se apropia de ese versículo y Jehová no es el pastor de esa gente. No, David decía, Él es mi pastor. Cuando yo digo, Él es mi pastor, es porque yo confío en Él. Es porque realmente Él me pastorea. Pero bueno, continúo. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Y a quiénes llamó Jesús que vinieran a Él? Dijo, los que estén cansados. La palabra cansados quiere decir fatigados, agobiados o preocupados. Los que estén ¿qué? Cansados o fatigados o agobiados o preocupados. Escucha esto, cuando una persona, aún estando en una iglesia cristiana donde le enseña la verdad, continúa practicando pecados, esta persona, a pesar de que esté allí escuchando la sana enseñanza, o por ejemplo esta, Jesucristo me salvó, esta persona ¿cómo continúa? Agobiada, preocupada, porque el pecado no da paz y eso es lo que mucha gente ignora. O si lo sabe, pues sigue igual. Su servidor, mientras practicaba pecados, yo no tenía paz. Yo estaba preocupado, vivía en ansiedad, estaba con enfermedades muy fuertes. Iba con dermatólogos, no me lo quitaban, porque mis problemas eran de la piel. Hay mucha gente que hasta se infarta de tanta preocupación, pero es porque no deja de pecar. Entonces, ¿por qué mucha gente está agobiada? ¿Por qué mucha gente vive con ansiedad? ¿Por qué mucha gente no tiene paz? Porque continúa practicando pecados. Pero en cuanto a este hombre, esta mujer, de la edad que sea,
determina ya no someterse a sus pecados, recibir a Jesús como su Salvador y Señor a través de la fe, ¿qué sucede con ese hombre y esa mujer? En ese instante recibe paz. Romanos 5:1. Paz, Romanos 5:1. O una persona, varón, mujer, de la edad que sea, adolescente, joven, etcétera, que está agobiado con sus diversas actividades, es decir, en su empleo, en su profesión, en su empresa, y el colmo, en el servicio a Dios. Ay, ya no sé qué hacer. Ay, estoy desesperado. Sí, me pagan bien, pero o su profesión. Sí, tengo muchos clientes en el consultorio como ingeniero, etcétera, etcétera, pero estás ahí con mucho estrés, como se dice ahora. O el colmo, el servidor de Dios. Ay, el domingo tengo que dar clases a los niños y estoy que casi exploto. Hay quienes le has oído decir después que dan clases a los niños: ay, qué bueno que ya se acabó el servicio, ya no lo soporto, pastor. Bueno. Una persona pues que está agobiada con sus diversas actividades, empleo, profesión, empresa, el servicio a Dios, o por las aflicciones comunes de la vida. Ay, pastor, me detectaron una enfermedad, pero no saben todavía de qué dimensión es el problema, si esta enfermedad me va a llevar a la tumba, etcétera, etcétera. Hay otros por las aflicciones comunes de la vida, como las cosas materiales, me falta esto, me falta lo otro, etcétera, etcétera. Escucha esto, hijo de Dios, hija de Dios: si venimos a Jesús para seguir sus mandamientos o promesas, repito, si venimos a Jesús para seguir sus mandamientos o promesas, viviremos en paz. Por eso Él dijo: vengan a mí los que estén cansados, fatigados, agobiados o preocupados. ¿Y qué dice Él? Yo, no una iglesia, no una religión, no un pastor, no un sacerdote, no, yo les daré ¿qué? Descanso. ¿Qué quiere decir descanso? Reposo, para que vivan de manera armoniosa en todas sus facultades y afectos de la voluntad, en su ser interior, en su imaginación y en su conciencia. ¿Para que vivan qué? En reposo, y de esta manera lleven una vida armoniosa en todas sus facultades y afectos de la voluntad, de su ser interior, de su imaginación y de su conciencia. ¿Por qué cree que hay tantos brincos y reparos y bueno, piquetes de ojos? ¿Y qué más le puedo decir? Dentro de las mismas familias, ¿por qué cree? Porque no tienen paz. Cuando hay un esposo, una esposa, hijos, hijas, en ese matrimonio, estoy hablando solo de la familia, en paz, pregunto, ¿ahí habrá altercados? ¿Ahí habrá queja? ¿Ahí habrá, no sé, señalamientos críticos malos? No, porque desde tu mente, tus emociones, tu espíritu, todo tu ser, ¿cómo está? En paz. Mi esposa se le quemaron los frijoles, bueno, los hago un ladito nomás y me como todo el resto del alimento, pero no digo nada. O mi esposa me dice: ¿sabes qué? Se me acabaron las tortillas y ya te sirvieron la comida. Te preocupes, mi vida, ¿cuántos kilos quieres de tortilla? Ahorita voy. Y le puedo poner un montón más de ejemplos y qué decir en la congregación. ¿Por qué cree, repito, que hay tantos problemas en la iglesia, en la sociedad, en los hogares, en los empleos, etcétera, etcétera? Porque la gente, la mayoría, no tiene reposo. Continúo enseñando. En este mismo pasaje que leí ahorita de Mateo 11:29, Jesús nos da a ti y a mí lo que debemos hacer para obtener este reposo. Ahí dijo Jesús en el versículo 29, pónganse mi yugo. La palabra yugo significa preceptos, es lo que quiere decir yugo aquí. Preceptos, mandamientos, promesas, etcétera. ¿Para qué? Para hacerlo. Cuando tú y yo ponemos por obra los preceptos o mandamientos o promesas, etcétera, etcétera, de Dios, es cuando a partir de allí, como tú y yo ya estamos instruidos en lo que Dios dice, por esa instrucción que dan sus preceptos, mandamientos o promesas,
Es que tú y yo somos guiados en medio de diversas situaciones, circunstancias, del tipo que sea. Y de esta manera es como tú y yo nos mantenemos como en reposo. Ahí es donde está el hombre y la mujer sabio, el hombre y la mujer cuerdo, el hombre y la mujer con una mente equilibrada, con pensamientos equilibrados. Y entonces es cuando tenemos descanso. Pero ¿quién es el que nos salva de esas condiciones de agobio? ¿Quién es el que nos rescata de esas condiciones de ansiedad, de preocupación? ¿Quién? ¿Me lo puede decir en voz alta, por favor? Jesús, Cristo. No hay otro, no hay otro. Hay gente que dice, pastor, quiero ir con un profesional de la salud para ver si así me calmo. Yo le digo, pues si quiere ir a tirar su dinero, pues vaya. Vaya y salga de dudas. Y uno que otro va. Y después de un tiempo de estar pagando, bueno, me acuerdo que el año pasado alguien pagaba 600 pesos por cada terapia, que era cada 15 días. Después de un tiempo dijo, no, pues no pasa nada. Pues no pasa nada. El único que te hace libre de lo que gustes y mandes, de todo lo que altera tu paz, se llama Jesús. No hay otro, pero tienes que hacer lo que Él te dice. Si no lo haces, pues es imposible que en ti se detenga la opresión, que en ti se detenga todo aquello que no te deja vivir en paz. Le digo esta verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos gobierna, Él hace que en esa persona se detenga la opresión, la duda, el estrés, la preocupación, el miedo, la razón. El Señor infunde o impone su paz. ¿Cuál es la razón? Que el Señor Jesús infunde o impone su paz. Él lo dijo en Juan 14:27, leo Nueva Biblia Viva, Juan 14:27, les dejo la paz, les doy mi paz. Y por eso Jesús añade, pero no se las doy a ustedes como las del mundo, no se angustien ni tengan miedo. Donde entra la paz de Jesús, donde la paz de Jesús gobierna la mente, las emociones, la voluntad, todo el ser de ese ser humano, ahí que hay reposo. ¿Quién hace este milagro? Jesús. No hay otro. Se llama, ¿cómo la conferencia? Jesucristo me salvó. ¿Cuántos podemos decir? Yo ya soy libre de la preocupación. Yo ya soy libre de la aprensión. Yo soy libre de la ansiedad. ¿Cuántos podemos decir? Y otros, no, pues yo estoy con el psiquiatra, estoy tomando antidepresivos todavía. Es más, voy para allá. Yo creo que mañana voy al psiquiatra porque no tengo paz. Bueno, pues ya no le lleves ese dinero al psiquiatra. Mejor créele en Jesús y Él te va a sanar. Él te va a liberar. Y no vas a tener que estar con esos tratamientos que no digo yo que no funcionen en el supuesto que fuese un problema físico. ¿Sí me explico? Porque hay ocasiones que estás alterado porque es un problema físico, pues ahí sí tienes que ir con un profesional. Pero si no es así, pues ¿quién te hace libre de todo ello? ¿Me lo puede decir? Jesús. Jesús venció a Satanás. Jesús venció a todo ser angélico maligno. ¿Cuántos lo saben? Lo vuelvo a decir, Jesús venció a Satanás y a todo ser angélico maligno. ¿Cuántos dicen, gracias Señor, aleluya? Mire, Satanás es el que nos tenía, pero si bien, como dice mi tocayo, esclavizados, pero yo quisiera usar un término todavía más contundente. Nos tenía bien aferrados, bien amarrados, bien firmes en nuestros pecados. El profeta dice, el que nunca le abrió la cárcel a sus prisioneros, Satanás. ¿Por qué cree que hay tanto pecado? Bueno, siempre ha habido pecados, pero ahora hay más. ¿Por qué cree que ahora un criminal sin sentir nada le dan una mínima cantidad y mata a otro ser humano? Porque ahí está la actividad demoníaca, porque ahí están seres angélicos malignos. Pero le puedo hablar de cualquier pecado. La actividad pecaminosa de todo hombre, desde lo religioso hasta todo lo que usted guste y mande, tiene que ver o el diablo
o los ángeles malignos. Pero le tengo buena noticia. Jesús los venció. Leo textos, Colosenses 1:13, leo la versión Reina Valera 2015. Él, ¿quién es Él? Dios, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Se lo vuelvo a leer, Colosenses 1:13, Reina Valera 2015. Él, ¿quién es Él? Dios, nos ha librado ¿de qué? De la autoridad de las tinieblas. Aquí está hablando del diablo. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Escucha esta verdad. Dios en Cristo nos rescató de la autoridad o dominio de Satanás. Repito, Dios en Cristo nos rescató de la autoridad o dominio de Satanás. Es decir, Satanás ya no puede echar mano o agarrar o retener a un hijo o una hija de Dios, porque ya fue rescatado o rescatada de él a través de Jesús. Solo anótelo, no lo leo. Eso dice Primera de San Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 18. En la parte B dice, Satanás ya no te toca. Ahí lo lee en su casa, así dice, en la versión Reina Valera. El diablo, Satanás, ya no te toca. ¿Qué quiere decir ya no te toca? Ya no te retiene, ya no te agarra, ya no te mantiene, porque Jesús te hizo libre. ¿Quién nos hace libres de Satanás? Jesús. ¿Por qué cree que los cristianos de verdad hoy ya no mentimos? Y si se escapa por ahí una que otra, es así muy lejos. Pero ya no es una práctica mentir, ya no es una práctica murmurar, ya no es una práctica robar, y mucho menos ser infiel a la esposa o al esposo, y mucho menos regresar a las bebidas alcohólicas, y mucho menos cometer otro tipo de delitos, robar, qué sé yo. Ya no. Su servidor aquí, en esta congregación, por años ha sido tentado una y otra vez, porque eso sí, el diablo nunca nos va a dejar de tentar. Ha sido tentado por muchas cosas para caer. ¿Por qué cree que yo ya no cedo? Porque Cristo me liberó. Cristo echó, ahora sí que a la borda, por decir un término coloquial, o lo dejó sin autoridad sobre mí al diablo. Pero ¿qué dice de los ángeles caídos? Colosenses 2:15, leo la versión Nueva Biblia Viva. Y así despojó a los seres espirituales, diga, a los ángeles caídos, o ángeles hostiles al cristianismo. Repito, y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad por medio de Cristo. Los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. ¿Qué quiere decir despojó? Quiere decir quitar, desposeer y privar. Eso quiere decir, cuando dice despojó, quiere decir quitar, desposeer y privar. Atiende esta verdad. Todo ángel caído hostil a los hijos e hijas de Dios perdieron su autoridad o dominio en cuanto a nosotros los cristianos. Repito, todo ángel caído u hostil a los hijos o hijas de Dios perdieron su autoridad o dominio en cuanto a nosotros. ¿En qué momento fue? Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a gobernar nuestras vidas. ¿Cuándo fue eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a gobernar nuestras vidas. Repito, Satanás, sus ángeles caídos te van a tentar. Sí sabe qué quiere decir la palabra tentar, ¿verdad? Inducir, animar a hacer algo malo. Te van a oprimir con pensamientos, imaginaciones, sueños sucios, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llegan. Estas escrituras que te estoy dando, si no las conocías, si no las aplicabas a tu vida, y tú eres una persona que está siendo tentada, oprimida, bombardeada, por usar un término así, todos los días, pues ahí está la verdad. Simplemente dile a esos seres angélicos malos, lárguense de mí, en mí ya no tienen parte ni derecho, porque Jesús los despojó de mí, ya no tienen autoridad sobre mí. En ese momento se van. Si todavía siguen molestándote, dile al Padre, Padre, dame gracia, porque mi fe está puesta en Jesús. Él me libertó de todos estos entes malignos que solo vienen para oprimirme o para que yo
esté sufriendo con todo este ataque hostil de parte de ellos. ¿Quién te salva? Jesús. 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 Hay gente, lo digo con mucho cariño y respeto, espero no ofender a nadie, que viene gente aquí y me dice: pastor, traje a mi hija porque ocupa una liberación. ¿Cuántos lo han oído? Y espero que no haya gente aquí que todavía sigue con esos rollos. Ocupa una liberación. Yo le digo: ¿y quién lo va a liberar? ¿Usted? No, hombre, si ni a mí mismo puedo liberar. Yo ocupo un libertador. Si usted tenía esa doctrina, quítela, esa es falsa. El único que nos hace libres del mismo Satanás y de los ángeles caídos es Cristo. ¿Usted quiere ser libre? Simplemente crea. Crea, es todo. Es fe, no es más. Para que usted sea libre. ¿Tiene usted conocidos que dicen: ay, ora por mí por liberación? Dele estos textos. Créelo. Y Jesús te va a hacer libre. No hay un ser humano que ore y te haga libre. Te engañan. Y puedo mencionar muchas cosas más acerca de esto, pero espero que con lo que la Escritura dice, más que mis palabras, con ello tengamos suficiente para que experimentemos estas promesas que Dios las hace reales en aquellos que creemos. ¿Y qué más hace Jesús? Ya no lo traigo en mis notas, pero se lo digo así rápidamente. Jesús, a través de su crucifixión, eso dice Isaías 53:4, a través de su crucifixión se llevó tus enfermedades y mis enfermedades. ¿Se llevó qué? Tus enfermedades y mis enfermedades. Por eso, si quieres, después lo puedes leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Espero no equivocarme, o es 1 o 2 de Pedro, pero el capítulo sí es 2:24, dice que por su llaga fuimos curados. Y ahí habla de toda enfermedad. En Jesús, ¿qué recibes? Sanidad, porque Él se llevó, ¿qué? Tus enfermedades. Puedes decir conmigo: Jesús se llevó todas mis enfermedades en la cruz. ¿Lo puedes decir? Pero después créelo, por favor. Y cada vez que tengas un dolor del tipo que sea, enfermedad del tipo que sea, te duele una pierna, no sé, la cabeza, hasta los pelos, yo no sé. Simplemente gracias Jesús, porque este dolor o esta enfermedad, etcétera, etcétera, te lo llevaste en la cruz. Y simplemente, Padre, en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, pongo mi mano donde esté el problema y gracias por sanarme. Pero le digo, la máxima obra de Jesús, sin menospreciar las otras que son excepcionales. La salvación eterna con Jesús está asegurada. ¿Le puedo dar un aplauso a Él? Repito, la salvación eterna con Jesús está asegurada. Aquí hay muchos textos, yo escogí estos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta, es decir, cuando Dios venga, Dios hable, se tocará la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Verso 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Verso 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, dice Pablo, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Escucha esta verdad, guárdala en su corazón. Es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se acabó con el reinado de la muerte. Se lo vuelvo a decir, es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se acabó con el reinado de la muerte. En este mismo capítulo 15 dijo Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué dijo Pablo, si Jesús no resucitó, vana o sin fruto en nuestra fe? Porque él dijo, si no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Entonces, ¿quién es el que nos obtuvo vivir por la eternidad en el reino de los cielos? ¿Quién lo obtuvo? Jesús o Cristo. ¿Quién lo va a llevar al cielo? Si somos creyentes, Jesús. Nadie más. No, se murieron. No, pues vamos a hacer este y el otro. Vamos a estar rogando, suplicando. Ay, Señor, ábrele la puerta de los cielos a mi hijo, a mi mamá, a mi abuelo. Con todo respeto para ellos, pero no es así. El que nos mete al cielo nada más es Jesús, es Cristo, no hay otro. Usted podrá decir lo que quiera, yo podré decir lo que quiera, millones de gentes en este país o fuera de este país pueden argumentar lo que quieran, pero lo que dice la Escritura es lo único que se va a cumplir. Y hay la importancia de tener nuestra fe en Dios y en su palabra. De otra manera es imposible. Les sigo enseñando, la victoria sobre el pecado y la muerte ya la tenemos todos los que hemos sido regenerados por nuestra fe en Dios y su evangelio. Repito, la victoria sobre el pecado y la muerte ya la tenemos. Todos los que hemos sido regenerados por nuestra fe en Dios y su evangelio a través del Espíritu Santo. Escuche esto, pero usted y yo la vamos a experimentar a la perfección, repito, pero usted y yo la vamos a experimentar a la perfección el día que nuestro amado Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y ya no falta nada. Y ya no falta nada. Muchos de nosotros quizás por alguna razón nos iremos 3 metros bajo tierra, pero de ahí nos va a sacar. Y muchos de nosotros, quizás en el empleo, manejando un auto, manejando un avión, no sé, comprando los jitomates, las calabazas en el mercado, otros en los bancos haciendo sus depósitos bancarios, otros en sus escritorios, en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados. Primero seremos sacados, si así nos toca ir al panteón, y segundo, los que estemos vivos. Pero ¿quién nos asegura ya en tiempo presente que viviremos por siempre en casa con Dios? ¿Quién nos lo asegura? Jesús. Ninguna religión, ninguna declaración de fe decreta que vas al cielo. Si alguien cree así, por favor, quite eso. Espero no ofenderlo, por favor. Pase tiempo en la Escritura. Dios me dio todos estos textos para fundamentar lo que este día Él me puso a predicarle a usted. De estos textos, tómelos, póngalos en su mente, reflexiónelos, hasta que estos textos sean realidad en usted y usted experimente la salvación que Dios da en Cristo, si usted aún no es salvo hasta el día de hoy. Le puse el ejemplo de la mujer samaritana, pero le puse haber puesto el ejemplo de Pedro. ¿Cómo era Pedro sin ofenderlo? ¿Se acuerda cómo era? Cuando era Simón y no era Pedro, era imprudente, era entrometido, era hipócrita, era grosero, le cortó la oreja a un soldado, era un criminal. El machetazo no fue a la oreja, fue a la cabeza. No, es que el soldado hizo esto y por eso le voló la oreja. Simón era el peor, como yo. Pero Pedro y yo creímos y Jesús nos salvó. ¿Usted todavía no es salvo? Ahí está la enseñanza. Ya lo es. Todavía no vive el evangelio como debe vivirlo. Todavía no muestra el carácter cristiano. Bueno, ya se le predicó hoy. Jesús nos hace santos. Y muchas cosas más que en Jesús tenemos de parte de Dios. Porque como dice Juan 1:14, espero no equivocarme, en Jesús vino la gracia y la verdad. Es decir, por Jesús tenemos todos los favores del Padre.
Le leo otro texto aquí acerca de la salvación, 2 Timoteo 1:10, 2 Timoteo 1:10, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente. ¿Quién es Él? Dios. Mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena nueva. ¿Cómo se llama la serie? Buenas nuevas. Buenas, lo que es útil, lo que es de provecho. Nuevas, algo que quizás usted no conocía, algo que quizás usted no ha experimentado. De esto nos estará hablando el Señor en el arranque de este año y no sé por cuántos meses más. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos creamos en su evangelio y todos a través de Cristo seamos su iglesia, sus hijos, seamos salvos, seamos santos. Concluyo donde inicié, Hechos capítulo 4, versículo 12, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 4, versículo 12, Nueva Traducción Viviente. Contundentemente dice aquí el Espíritu Santo a través de Juan: en ningún otro hay salvación. Eso que nos quede adentro del corazón. En ningún otro hay salvación, ni en una iglesia o asociación religiosa, no hay otro recurso. En ningún otro hay salvación. Y enseguida dice: Dios no ha dado ningún otro nombre, diga persona, es lo que quiere decir aquí, nombre. Dios no ha dado ningún otro nombre o persona bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿A través de quién somos salvos? Exclusivamente de parte de Dios, a través de la obra de redención de Cristo Jesús. Es lo que está enseñando aquí Juan. Todos somos salvos, sí creemos. ¿En quién? En Dios y en su evangelio, porque es a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir al final de esta conferencia: Jesucristo me salvó? Así, con firmeza. Mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y si hoy viene Jesús, me lleva al cielo. O si hoy fallezco, en cuanto fallezca, mi alma ya está en el cielo. ¿Cuánto lo podemos decir? Pero si usted no lo puede decir porque duda, no tiene convicción, yo le animo, vuelva a escuchar esta conferencia las veces que sean necesarias. O lea los textos, los que usted considere que ocupa, porque para ser salvos se ocupa fe, no solamente oír. El oidor no se salva, es el que lo pone por obra. Se ocupa fe. ¿Fue bendecido? ¿Bendecida? Demos gracias al Padre. Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta palabra, por este mensaje de salvación, Señor. Porque este es un mensaje de salvación, porque tú no quieres que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y crean en ti para ser salvos. Si usted reconoce que Jesús lo salvó, dígale gracias. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo. Si usted ocupa que esta palabra lo convenza, dígale: Señor, yo me comprometo a pasar tiempo en estas escrituras y otras más, porque yo sí anhelo tu salvación. Yo sí quiero todo lo que mencionaste en esta conferencia. Y ahora sé, por lo menos sé intelectualmente, que por Cristo yo recibo toda bendición de libertad. Gracias, gracias, gracias Jesús. Y gracias Padre, gracias en Cristo Jesús.